Bueno, muchachos, vamos a hablar un poquito hoy ya del tema de la materia, que es el tema de acabados, pero para contextualizar cómo y por qué llegamos al tema de acabados, primero hay que hablar un poquito de la obra, ¿sí? ¿Qué es la obra? La obra es cualquier proyecto de infraestructura. A cualquier proyecto de infraestructura, ya sea unos andenes, la fundida de unos andenes, un puente, la construcción de un colegio, la construcción de vivienda, la construcción de un edificio, la construcción de espacio público, a cualquier tipo de obra, de evento de este tipo se le denomina obra, obra de construcción, ¿verdad? Hay unos precedentes antes de la obra, o sea, antes de llegar a la obra, uno debe haber una planeación en donde eh, se hacen primero que todo los estudios, ¿sí? Después de los estudios hay otra cosa que son los diseños, que basados en los estudios, es decir, sin los estudios yo no puedo hacer los diseños. Entonces, basados en los estudios hacemos los diseños. Entonces tenemos los estudios, los podemos ubicar por acá, luego tenemos los diseños, ya con estos diseños entonces ya se puede hacer la ejecución de la obra, ¿sí? Todo esto es precedente a la obra. Entonces, digamos, estudios, diseños y luego ejecución. ¿Qué es ejecutar la obra? Es simplemente construirla. ¿Cómo se ejecuta la obra? Como digan los diseños, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una cadena. ¿Qué estudios se deben hacer para ejecutar una obra? Bueno, la norma, la NSR, que ustedes la estuvieron revisando, la NSR nos dice que deben haber unos estudios geotécnicos, ¿verdad? Digamos, si vamos a construir una edificación, los estudios primordiales son los estudios geotécnicos, pero no son los únicos. Si nosotros vamos a hacer una obra de verdad seria, dentro de los estudios también tenemos que incluir estudios jurídicos, como por ejemplo un estudio de títulos, ¿sí? ¿Qué es un estudio de títulos? Un estudio de títulos le dice al comprador, a la persona que va a comprar el lote donde se va a desarrollar la obra, o va a comprar la casa que va a demoler para desarrollar la obra, le dice cómo está en términos jurídicos es esa propiedad. Y cuando se saltan ese estudio jurídico, ese estudio de títulos, muchas veces algunas empresas, y lo he visto en la vida laboral, que se ven en problemadas porque compran un lote que de pronto a ver, les comento un caso que es muy particular y que se presenta más de lo que uno quisiera. Generalmente, cuando se hace el estudio de títulos, el estudio de títulos lo hace un abogado. Y el abogado lo que hace es mirar toda la historia, el registro histórico de la propiedad. Entonces, quién fue el primer dueño, el segundo dueño, el tercer dueño, y cómo es el lote, porque los lotes se van subdividiendo. Y cada subdivisión del lote genera una matrícula catastral. Entonces eso tiene que estar de acuerdo con un plano catastral. Entonces algunas veces las escrituras dicen una cosa, el plano catastral dice otra, es decir, las escrituras dicen, por ejemplo, 1500 metros cuadrados, esa es el área. Cuando van a mirar el plano tiene 1300 metros cuadrados y ahí empiezan las inconsistencias. Y resulta que si la propiedad no tiene los títulos claros, después viene otra persona y los reclama y usted pierde todo lo que ha hecho sobre esa propiedad. Entonces el estudio de títulos resulta ser muy pero muy importante. Otra cosa que se presenta mucho en el país es que usted compra el inmueble, no hace el estudio de títulos y luego llegan y se lo expropian por extinción de dominio, porque el inmueble pertenecía a un narcotraficante o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, digamos, los estudios no solamente son estudios técnicos, sino pueden ser estudios jurídicos. Entre los estudios técnicos que se hacen, si usted va a comenzar una obra de cero, está el estudio geotécnico, ¿verdad? Que puede llegar a decirle el estudio geotécnico, ¿cuál es la finalidad del estudio geotécnico? Es que le diga a usted, bueno, que yo tengo este lote, pero este lote
qué características tiene el suelo. Entonces, qué debe decir el estudio geotécnico? Voy a anotar acá, voy a anotar el acá el otro que les dije, que es el estudio de títulos, para que no se nos quede por fuera. ¿Listo? Listo. ¿Qué características tiene el estudio geotécnico? El estudio geotécnico te dice, por ejemplo, cuál es la capacidad portante del suelo, ¿sí? Capacidad portante del suelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la capacidad portante del suelo? La capacidad portante del suelo es qué tanto me resiste el suelo, o sea, qué capacidad tiene el suelo para resistirme una estructura. Yo con ese dato de capacidad portante, ¿qué diseño? Yo diseño la cimentación, ¿sí? Entonces, me puede decir, mejor dicho, ese es el dato con el que yo digo, la edificación va a tener zapatas, o la edificación va a tener una placa flotante, o la edificación necesita pilotes, con el dato de capacidad portante. ¿Qué más me dice? Me dice la profundidad de cimentación. La profundidad de cimentación. Entonces, ¿a qué profundidad yo cimiento? ¿Sí? Si yo lo que tengo es una zapata, entonces, acuérdense, generalmente las columnas, si nosotros lo que tenemos es un sistema porticado, las columnas se cimentan sobre zapatas. Entonces ustedes tienen un terreno del cual hicieron una excavación. Esa excavación la rellenaron por acá con un solado, y ahí van a fundir una zapata. No, esto está muy torcido, pero bueno, la idea, esto es un solado. ¿Qué es un solado? Es un concreto pobre que se utiliza para nivelar el terreno y para que la zapata no quede sobre el terreno firme. Entonces esto le aísla un poco la humedad y tiene unas ventajas, sobre todo nivelación. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya a fundir la zapata, su zapata le consuma el concreto que usted calculó y no le consuma más, ¿sí? Entonces usted funde su zapata, sube con el capitel de la columna, y luego sigue la columna. Entonces eso es lo que usted va a fundir, su zapatica. Pero usted necesita saber a qué profundidad, cuál es la altura de excavación, qué profundidad de excavación, y eso depende de las condiciones geológicas. Entonces, generalmente los suelos vienen dados por estratos. Entonces, usted en la superficie, usted ve un árbol, ¿verdad? Y generalmente este primer estrato es una capa orgánica, que es un suelo negro. El segundo estrato puede ser cualquier cosa, puede ser roca, o también puede ser arcilla, o también puede ser arenas, o también puede ser un limo, o puede ser un limo rocoso, o un limo arcilloso, o una arena limosa, ¿sí? O sea, los suelos se van combinando, no hay un suelo 100% puro. Lo interesante del estudio geotécnico es que a partir del estudio geotécnico el estudio geotécnico se hace a partir de un dispositivo. Supongamos que este es el suelo, ¿verdad? Voy a tratar de pintar acá para darles una idea a ustedes de cómo es el estudio. Entonces, el estudio se hace con un aparato que se para en un trípode. Tiene acá un tubo. Esto es un tubo, y es un tubo hueco. O sea, si usted mira la sección es más o menos así. O sea, tiene un tubo con una pared gruesa. Digamos que eso es un metal especial, pero el tubo viene partido acá por la mitad, es decir, uno lo puede abrir en dos, pero cuando lo une es un tubo hueco, circular hueco. Ese tubo se impacta con un martillo que se tiene que levantar eso tiene una norma, se tiene que levantar una altura H, y se tienen que dar 25 golpes, ¿sí? ¿Cómo se llama esta prueba? Se llama STP, ¿sí? Entonces, la prueba del STP se hace para hallar el estudio geotécnico. ¿Qué halla el STP? Halla una cantidad de factores.
no solamente haya la capacidad portante del suelo y la profundidad de cimentación, sino que también cuando usted hace un STP usted haya los límites de Atterberg, haya una cantidad de propiedades del suelo que te sirven para que el geotecnista, que es el que hace este estudio, te diga, no, mira, cuando nosotros empezamos a golpear, o sea, dejamos caer el peso de aquí hasta acá y miramos cuánto penetra el tubo. Puede ser que el tubo penetre mucho con 25 golpes, entonces el suelo es muy malo. Puede ser que penetre poco con 25 golpes, entonces el suelo es regular. Puede ser que casi no penetre, entonces el suelo es muy duro. O puede ser que penetre rápido y luego se pare. Y lo que quiere decir es que encontró un estrato de roca, por decir algo. Entonces paró ahí y ya es muy difícil que penetre. Este estudio, a veces los sondeos, entonces este estudio en el título H de la norma, título H de la NSR, están los parámetros que le dicen a usted en su lote. Usted tiene un lote, cuántas unidades de vivienda va a construir en este lote, y de acuerdo a las unidades de vivienda que usted va a construir en el lote, cuántos sondeos, es decir, cuántos estudios de estos, cuántos test de estos tiene que hacer. Entonces ahí en el título H le dicen no, que si esto se considera, como están todas juntas, se considera una unidad de vivienda. Entonces si es una sola unidad de vivienda, que haga dos por dentro y uno por fuera. Que si son dos unidades de vivienda, que haga uno y uno por fuera. ¿Sí? Ahí le dicen cómo hacerlo. Entonces es el título H el que le dice cuántos se llaman sondeos o apiques. El apique es otra cosa, pero el título H dice cuántos sondeos o apiques se deben hacer. ¿Qué es un apique? Un apique es, tú tienes el terreno, ¿verdad? Entonces tienes que llegar y hacer un hueco, entrar en el hueco y mirar cómo está el terreno. O sea, puedes ver el estrato directamente, y a veces puedes incluso tomar una muestra no alterada que se mete en una bolsa para conservar la humedad y todo eso. Bueno, entonces el título H le dice sondeos y apiques, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera se hallan todos los datos geotécnicos para poder decir cuál es la capacidad portante del suelo, cuál es la profundidad de cimentación. Estas son las dos cosas más importantes, pero no son las únicas. El estudio geotécnico te da mucha más información, pero estas son las dos más importantes, ¿verdad? Listo, dejemos ese video aquí y seguimos en el siguiente.